México es reconocido internacionalmente como una nación altamente biodiversa, y entre los 4 estados con mayor variedad de sistemas ecológicos se encuentra Guerrero. En este contexto no es fortuita la relación intrínseca e histórica entre esa biodiversidad y la diversidad cultural que prevalece en la entidad, y que a pesar de sus características climáticas y geográficas extremas, sea un territorio en el que se asentaron diversos grupos humanos, los cuales han generado una pluralidad lingüística y multiplicidad de expresiones culturales y artísticas a lo largo de los siglos y hasta la actualidad. Este entorno geocultural ha definido el mapa actual de Guerrero, compuesto por 7 grandes regiones: la norte, colindante con el Estado de México y Morelos; la montaña en el noreste y contiguo a Puebla y Oaxaca; en el interior, la zona centro, delimitada por el río Balsas hacia el sur y vecina de Michoacán, la Tierra Caliente. A lo largo de la franja del Pacífico hacia el norte se ubica la Costa Grande y rumbo al sur la Costa Chica, ambas divididas por la 7ª región. Acapulco, sitio histórico clave, puerta de la gran empresa comercial y marítima de la otrora monarquía española con Asia, Europa y el sur de América, a través de las rutas del Galeón de Manila. Fue por el puerto de Acapulco por donde llegó una variedad de mercaderías, personas, ideas, creencias, costumbres y, en particular, lenguas, el vector primordial de la diversidad cultural. Todo ello enriqueció a los grupos originarios existentes dentro del territorio de lo que hoy es Guerrero. Hola, soy José Carlos Escobar Hernández y les damos la más cordial bienvenida al 4º programa de la serie intitulada Guerrero a través de la mirada universitaria, que el Centro de Enseñanza para Extranjeros de su plantel Tasco de la UNAM presenta en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El día de hoy el programa se intitula Raíces de las 7 regiones de Guerrero, nuestra diversidad cultural, y el objetivo es precisamente hablar de esa diversidad, de todas estas regiones que integran el estado de Guerrero y con ello contribuir a su difusión y conservación. Todo esto es en el marco del 25 aniversario de este plantel, CEPETASCO, y para ayudarme a conducir este programa, presento a ustedes al maestro Rommel Scorza Cagiola. Muchas gracias José Carlos, bienvenidos todos. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados de esta tarde, y son pues 2 personajes de primera línea. Nos acompaña el secretario de Cultura del Estado de Guerrero, el licenciado Mauricio Leiva, y también nos acompaña de esta máxima casa de estudios la doctora Carolina Sánchez García. Ella es la secretaria académica del Programa Universitario de Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Bienvenidos ambos, y iniciaremos este programa, 4º programa, en este espléndido lugar. Nos encontramos, como lo hemos repetido en los otros programas, en la ex hacienda del Chorrillo, sede del Centro de Enseñanza para Extranjeros, recién restaurado La Casona. Bien, pues adelante. Gracias. Pues Guerrero es uno de los estados con una gran diversidad cultural. ¿Qué podemos decir para comenzar a describir esta enorme diversidad? Primero las damas. Gracias. Bueno, para hablar de la diversidad cultural tenemos que considerar no solamente la presencia de la población indígena, que está conformada por los pueblos nahuas, mixtecos, tlapanecos, amuzgos, sino además también la presencia de la población afrodescendiente, pero además en la actualidad podemos hablar también de que hay población no nativa que se ha quedado a residir de manera permanente en el estado. Entre esta población nos encontramos tanto a extranjeros como población indígena de otros estados. Podría mencionar algunos ejemplos: zapotecos, popolocas, chontales, purépechas, y de la población extranjera principalmente nos encontramos con canadienses, población de Estados Unidos, pero hay de otros países, incluso de otras regiones del mundo, de Europa, de Asia, de África. En estos casos igual podría mencionar el caso de alemanes, de chinos, o de población originaria de Angola, que vive de manera permanente en el estado. Secretario. Pues bueno, yo lo que te puedo comentar es que para nosotros, los guerrerenses, creemos que la gran fuerza
del Estado de Guerrero es justamente la diversidad. La diversidad que al final del día nos va generando referentes importantes de ruta social y de rutas de encuentro, ¿no? Guerrero es un estado que se conforma de otros estados, que se conforma del desprendimiento, y lo vamos a hablar más adelante, no cultural ni ideológico, pero sí un desprendimiento territorial y político que al final del día nos va a ir definiendo, ¿no? Lo comentaba la especialista y yo creo que es importante. El Guerrero tiene una raíz negra muy, muy fuerte. Esto en el transcurso lo vamos a ir comentando, pero yo creo que es un porcentaje importante de la población, es un porcentaje que además en este tema de la negritud Guerrero está muy avanzado. Fue de las primeras, si no es que la primera entidad en establecer el reconocimiento de los pueblos negros constitucionalmente. Esto apenas hace 3 años. Veracruz está comenzando a trabajar ese asunto. Tenemos el tema indígena, no nada más las raíces indígenas, sino la cantidad de lenguas que en Guerrero se siguen preservando. Tenemos, por ejemplo, en cuestión de máscaras, el Museo Nacional de la Máscara, el 90% de las piezas son de Guerrero. La máscara, desde luego, se desprende de un tema fundamental que son rituales en algunos casos, en algunos otros expresiones de los pueblos nativos. Y hay una raíz que, sobre todo en la zona norte, casi no se ha abordado, pero que es importante señalarla, que son los criptojudíos que llegaron a establecerse de manera pues, velada en esta zona, específicamente en la zona de Juliantla, con los estudios que se están haciendo del Micvé, tanto femenino y masculino, y me parece que son raíces muy importantes, ¿no? La zona de la Tierra Caliente es una zona, yo le llamo, es una región dentro de 5 estados. Recordemos que la Tierra Caliente es una franja importante de Colima, una parte de Guadalajara, una parte mayor del Estado de México, pero la gran región de Tierra Caliente central es Morelia, bueno, es Michoacán, perdón, y es Guerrero. Y qué asentamientos hay allá, franceses, alemanes, italianos. Entonces, esta parte que viene a configurar la Tierra Caliente de Guerrero, que colinda con la de Morelia, esta parte de la negritud, esta franja indígena que nos da comida prehispánica, que nos da comida mestiza, que nos da comida de negritud, que nos da comida también en mezclas extranjeras asentadas en la Tierra Caliente, el asentamiento que hay propio en la zona norte y desde luego en Costa Grande, tirando más a la franja colindante también con esa parte de Tierra Caliente y con una zona que llega ahí de la costa, y la zona central que de pronto parece un poco aislada de todas estas influencias que hay de otros estados, la montaña con la influencia propia de Puebla. Recordemos que ahí tenía un poderío importante Puebla y ya como estado Tlapa es uno de los lugares de pago muy importantes. Entonces yo creo que esto nos genera esta diversidad, ¿no? Nos genera estas visiones, nos genera también tener manifestaciones culturales, artesanales, artístico y pensamientos que de pronto parecieran diversos, pero que forman parte de esta diversidad. Claro, veo que la diversidad realmente es enorme y pues habría que preguntar cómo fue que se constituyó históricamente, digamos, todo esto. ¿Están ahí los grupos? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo se fue, digamos, creando esta realidad? ¿Algo que quisiera decir? Sí, bueno, primero quiero mencionar que aún con la diversidad cultural que caracteriza al Estado, los especialistas, antropólogos, historiadores, señalan que hay una escasez de información que permita hacer una reconstrucción más precisa o profunda sobre cómo se ha conformado la diversidad cultural en el Estado. Sin embargo, hay algunos datos que han arrojado investigaciones realizadas, entre ellas quisiera comentar esta publicación, esta obra, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero,
Es una investigación en la que participan alrededor de 95 investigadores especialistas en pueblos indígenas del Estado, de diferentes disciplinas nacionales e internacionales, de universidades, centros de investigación, que nos han permitido acercarnos de manera muy precisa justamente a conocer esas características de la población indígena, y de ahí podría señalar que parte de los hallazgos precisamente de estas investigaciones son el papel que ha jugado la movilidad humana para la formación de esta diversidad cultural, por factores económicos hasta por cuestiones políticas o religiosas, ¿no? Estos movimientos de población, esta búsqueda de recursos para la sobrevivencia, pero además de eso tendríamos que hablar de la movilidad forzada, en el caso de la población de origen africano, ¿no? que llegó también a la entidad desde inicios de la colonia, precisamente para jugar un papel como esclavos, llevar a cabo actividades que eran importantes para el desarrollo económico que se estaba dando en ese momento, y que todo esto pues tiene mucho que ver con las características de la diversidad cultural actual del Estado, y más recientemente la movilidad que se ha dado de pueblos indígenas que también están buscando actividades económicas que les permitan tener mejores condiciones de vida, y eso explica por qué han llegado pueblos indígenas incluso de otros estados buscando zonas turísticas, por ejemplo Acapulco, ¿no? Taxco. Y eso pues va enriqueciendo la diversidad cultural también de la entidad. ¿Eso es algo más, secretario? Bueno, sí, reforzar lo que dice la doctora. La verdad es que el estudio de la fuente o del origen fundamental de la interculturalidad que tenemos los guerrerenses en muchos ramos es incipiente, ¿no? Yo te menciono dos de los últimos, el de los criptojudíos que se asentaron. Pues es un tema que ha sido muy poco estudiado, ¿no? Me parece que hay como 2 o 3 libros por ahí de cronistas locales, hay algunos estudios, y hay un libro de Sinagogas de México que sí habla del asentamiento criptojudío o judío en Juliantla. Esa rama pues no se ha estudiado por completo, es algo que está ahí, ¿no? Que es un tema que nos ha tocado. El tema de la negritud sigue llamando fuertemente la atención. Yo te quiero comentar que el 27 de marzo de este año, Cuaji fue declarado por la UNESCO el sitio de memoria de la esclavitud y reconocimiento de la afrodescendencia. La UNESCO declaró una década completa a los afrodescendientes, y el primer lugar que reconocen ellos como el primer lugar de asentamiento de afromestizo es Cuaji, y por eso va a la UNESCO el 27 de marzo y hace este reconocimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada año, durante más de 20 años, se da el encuentro de pueblos negros. Un año en Oaxaca, un año en Guerrero. Y bueno, este año por primera vez se va a dar en Veracruz. Y Veracruz está muy interesado en el tema. Y nada más en el tema de la negritud, Costa de Marfil tuvo un acercamiento reciente, de hace 8 días, con el gobierno del estado, porque pues ellos también quieren ver qué hay ahí, ¿no? Cómo llegaron, cómo se establecieron. Hay estudios que hablan de la esclavitud, ellos tienen su propia versión, pero sí sigue siendo muy enigmático, sobre todo en el tema de la raíz negra, ¿no? Realmente cómo se establecieron. Y pues faltan muchos estudios. Uno de los diagnósticos que tenemos en la Secretaría de Cultura es que parte del acervo cultural está en las casas. Es decir, la gente es la que conserva las cosas, los objetos, cartas, documentos, diarios, y eso es algo que desde luego genera por la falta de espacios, inclusive hasta a veces de confianza por parte de la gente a las instituciones para donar lo que tengan, ¿no? Entonces hace falta articular estos vestigios, hace falta profundizar en los estudios, pero sí creo que invariablemente coincido con la doctora que aún tenemos estos estudios profundos, más en lo indígena, pero sí hay una beta muy grande todavía por delante, ¿no? Lo de la NAO sigue siendo un tema. Las palmeras las trajeron ellos, esto es real, está documentado. Las palmeras que están en Acapulco vienen de Filipinas. La filipina, que acá ya le llamamos guayabera, viene de Filipinas. El relleno es una variante
de lo que hacían allá con la comida, el mismo vaso de Costa Chica, la tuba viene de Filipinas, el mango de Manila viene de Manila. Entonces, el tamarindo también. El tamarindo. Entonces, realmente yo creo que son cosas que la misma chilena es una variante de música. De estos, y bueno, creo que son muchos temas, nos va a dar para rato todo. Así es. Pues ciertamente Guerrero es un estruendo multiétnico y los avances que ha habido en investigación que nos muestra la doctora creo que son muy importantes, pero hay mucho que hacer, como bien lo menciona Mauricio. Los arqueólogos mencionan que en Guerrero es donde se pueden encontrar las claves para descifrar los enigmas de Mesoamérica. Vamos a ir a un corte. Los invitamos a permanecer en sintonía aquí en el canal de Quaed. Por favor, envíen sus comentarios, sus observaciones, preguntas. Para nosotros es muy importante. En pantalla están los sitios electrónicos, los teléfonos donde se pueden comunicar y también redes sociales. Vamos a escuchar una cápsula informativa. El estado de Guerrero, en este momento, siglo XXI, es uno de los 3 estados que mayor diversidad cultural tienen dentro de nuestro territorio nacional. Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman esta tríada. Desde el periodo, digamos, prehispánico, que se divide en 3 momentos, preclásico, clásico, posclásico, han existido alta cultura. Es decir, aquí tenemos olmecas, pero, digamos, en la parte final, ya cuando llegan los españoles, pues el grupo más importante, dado que es el conquistado en el centro, serán los nahuas. Las etnias que aquí tenemos, pues entonces están ocupando territorios históricos desde hace más de 500 años, ¿no? Los grupos que ahora conocemos como mixtecos, los grupos, por ejemplo, amuzgos, además de los nahuas que mencioné, se encuentran repartidos. Son 7 etnias indígenas las que tenemos en el estado. La diversidad cultural. Tenemos la hegemónica, que somos nosotros, los mestizos, ¿no? Que hablamos español, tenemos más o menos una conformación económica por encima de los otros grupos culturales. ¿Cuáles serían los otros grupos culturales? Los aglutinarían indígenas, que dije son 7 etnias, y también los afrodescendientes, que es una característica interesante del estado de Guerrero. No estoy contando a los extranjeros, hay mucho extranjero avecindado en este estado, pero bueno, digamos, las características de los indígenas están en las zonas más difíciles geográficamente hablando, ¿no? Las que están incomunicadas mayoritariamente. Su situación del acceso a la educación es mínima. Muchos de ellos apenas si tienen acceso a las primarias. La situación económica, por lo tanto, se desenvuelven en el sector primario. Pocos de ellos logran entrar al sector secundario y mucho menos al terciario, que sería servicios. Eso podría cambiar con la situación de la aplicación de la reforma educativa adecuada específicamente al Estado, que les permita el poder saltar de esa situación de marginalidad, ¿no? Del otro lado, de manera muy contrastante, están los afrodescendientes. Ellos, contrario a lo que podríamos pensar, sí tienen acceso a los espacios de vías de comunicación, tecnología, acceso a la educación, de tal manera que, reitero, es muy contrastante. Y finalmente, de manera general, independientemente de las cifras terribles que podamos ver de pobreza y marginalidad en los pueblos indígenas, el estado de Guerrero siempre estará ocupando un espacio entre los primeros 3 últimos lugares en la cuestión económica del país. Bien, pues hablemos ahora de la diversidad de cada una de las 7 regiones. ¿Cuáles son sus características y cómo se conforman? Por favor. Sí, bueno, las regiones de Guerrero son 7: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa, Costa Grande y Montaña.
Bueno, yo me voy a centrar en hablar sobre la presencia de la población indígena en las regiones. Las 3 regiones con mayor presencia de esta población, de acuerdo con la investigación que se desarrolló, que ya mencioné, específicamente la doctora Patricia Fernández Han reporta en este trabajo que las regiones con mayor proporción de población indígena en los hogares son centro, costa chica y montaña. Estas regiones están compuestas por respectivamente 20 y 23% de la población indígena se encuentra en las primeras 2 regiones, en tanto que en la última, la montaña, alcanza el 46% de la población indígena del estado. La región de Tierra Caliente tiene alrededor de 1,827 indígenas, digamos, va disminuyendo la presencia de la población. La costa concentra 5,960 indígenas en los hogares. La región de Acapulco, aquí residen alrededor de 20,000 indígenas, y aquí tendríamos que considerar también el proceso migratorio interno que ha llevado a que se den desplazamientos de la población indígena de otras regiones del estado y se concentren en esta zona turística. Asimismo, también está lo que nos muestran estos datos es que la distribución de esta población es variada a lo largo del territorio y de las regiones. La montaña, como ya comenté, es la que tiene la mayor concentración de población indígena, en donde vemos la presencia de 76% de la población que habla tlapaneco, 59% de la que habla mixteco, 30% de la que habla la lengua náhuatl, y en tanto que en la Costa Chica residen alrededor del 96% de los amuzgos. Y en la región centro nos encontramos a la población náhuatl, el 48% de la población vive en esta región, y el 15% de la población de estos mismos hablantes de lengua náhuatl se encuentran en la región norte. Sí, secretario. Híjole, pues yo qué te digo, para mí las regiones tienen una carga cultural muy importante. Pero además hay una psicología también muy interesante de las regiones. Comenzábamos hablando al principio de que, yo lo decía, hay una división territorial y política, pero no ideológica, ¿no? En el caso de la Costa Chica, la franja indígena, sobre todo la franja indígena, culturalmente ellos se siguen sintiendo una sola raza, sin importar si la mitad de ellos está en Oaxaca y la otra está en Guerrero, ¿no? Es a lo que me refiero cuando psicológica y socialmente ellos se siguen definiendo como los habitantes originarios y así se definen, ¿no? del continente. Entonces para ellos ser de Guerrero o ser de Oaxaca es un tema meramente político o territorial, ni siquiera identitario, ¿no? Las tejedoras amuzgas, y lo que está ocurriendo en torno a los pueblos, que de pronto llegas a una comunidad como Los Lirios o la Guadalupe, donde solo el 90% son mujeres porque el esposo está en el norte trabajando, ¿no? Esto está cambiando, desde luego, muchos modos de relación. Hay pueblos en la montaña, lo hemos dicho muchas veces, donde las comunidades indígenas, ahora su segunda lengua es el inglés, y el inglés mal hablado, ¿no? El pocho, el gabacho. ¿Por qué? Porque el miembro de la comunidad se fue de mojado, se fue allá, regresa a insertar otro lenguaje que es totalmente distinto. Entonces, estas regiones se están transformando, ¿no? Están cambiando totalmente, ¿no? La montaña, esto es muy importante porque es uno de los problemas que ha impedido que socialmente nos cohesionemos, ¿no? Uno de los retos de una Secretaría de Cultura, en mi caso, uno de los retos es cómo cohesionar socialmente a la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando la gente de Puebla, ideológicamente, se sigue de la montaña, de Tlapa, se sigue sintiendo de Puebla? Y prefieren, obviamente, viajar 2 horas y media o 3 a la capital de Puebla a preparar a sus hijos que mandarlos a Chilpancingo. ¿Qué pasa cuando la gente de Michoacán, de Tierra Caliente, prefiere cruzar el puente
y irse a Morelia a preparar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando los de la Costa Chica pues prefieren irse a Oaxaca? Porque es mejor prepararse en Oaxaca que venirse inclusive a otro lado. Acapulco se siente un estado dentro de otro estado. Eso es real. Y el primer lugar de migración en el país está en Acapulco. Okay. ¿No? Y bueno, aquí pues, sigue viendo todavía una identidad muy fuerte en la zona norte, más identificada hacia el Estado de México. Eso también es real, ¿no? Por una comunicación natural. Entonces dices, bueno, son características. Entonces, ¿cómo cohesionas todo eso? ¿Cómo le vas dando forma? La sierra, y lo saben, lleva más de 20 años queriéndose separar de la montaña. Porque dice, bueno, es que nuestras necesidades son otras, pensamos distinto a la gente de la montaña, tenemos que ser la octava región. Eso es. ¿No? Sí, quiere decir algo. Bueno, yo quisiera agregar que las fronteras de las regiones no necesariamente coinciden con las fronteras culturales, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el de los mixtecos, claro, cuya región cultural está una parte en Guerrero, otra parte en Puebla y otra parte en Oaxaca. Entonces, incluso hay prácticas culturales que realizan los mixtecos independientemente de las fronteras político-administrativas, ¿no? Como fiestas patronales. Entonces hay una fiesta, particularmente la fiesta de la Virgen de las Nieves, que se lleva a cabo en Izpantepec Nieves, en Oaxaca, y que llegan mixtecos de Guerrero y mixtecos de Puebla a compartir precisamente de esta fiesta, debido a que anteriormente era un centro de adoración de una deidad prehispánica, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo las fronteras culturales son diferentes a las político-administrativas. Así es. Dentro de esta multiculturalidad, pues también se viven diferentes problemáticas, entre ellas, desafortunadamente, la violencia. ¿Consideran ustedes o cómo consideran que puede jugar un papel para reconstruir el tejido social toda esta diversidad? Pues yo creo que eso se responde con el primer planteamiento, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir en mi experiencia es que se requieren generar muchos símbolos de identidad y voy a lo mismo, y ir construyendo procesos en común como sociedad. Una de las regiones con mayor movimiento cultural es Tierra Caliente, y esto te lo digo con toda la certeza. En Guerrero hay muchos movimientos culturales, pero Tierra Caliente es un lugar donde un niño de 5 o 6 años lo ves en la calle arrastrando el violín y aprenden de oído, ¿eh? No son músicos de academia. Ajá. O sea, hay muchísima música, hay muchísima danza, hay un movimiento casi diario entonces, y que además era potencialmente económica, impresionante a nivel del país. Entonces, ¿cómo te explicas que una región que tiene un movimiento cultural muy fuerte, que económicamente estaba progresando, de pronto sea una de las regiones más violentas del país? ¿No? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ir articulando. Hay que ir articulando todas las reservas intelectuales que se tienen que quedar en el Estado. Y se tiene que ir generando una sinergia. Y se tiene que ir, tienes que anclar a la sociedad en algo. Juan Rulfo, en Pedro el Páramo, si mal no recuerdo, cuando están hablando en algún momento de la muerte del padre, él dice que es difícil crecer, que un árbol crezca sin raíces de donde asirse, ¿no? Entonces yo creo que la identidad y todos estos procesos de construcción social y de construcción de paz tienen que ir enfocados a eso, ¿no? A esto donde asirse. Muy bien, sí, la diversidad cultural, cuando se habla de ella, estamos hablando precisamente de identidad. La identidad, una de sus características es que es plástica y tiene la capacidad de transformarse a lo largo del tiempo, la cultura igual, ¿no? Vamos a regresar platicando más sobre este tema, diversidad cultural en el estado de Guerrero, las raíces de sus 7 regiones, pero vamos a ir a un corte, el tiempo es implacable y bueno, volvemos enseguida, los invitamos a permanecer con nosotros.
La diversidad cultural de los grupos étnicos que actualmente habitan en el estado se ha preservado en gran medida por las lenguas indígenas. Son lenguas vivas y en constante dinamismo que constituyen un medio de comunicación, pero son, sobre todo, estructuras de las expresiones culturales, vehículos de prácticas y saberes que forman parte integral de la cotidianidad y vida social comunitaria de sus pueblos. Son, en suma, portadores de identidad. En Guerrero se hablan principalmente 4 lenguas indígenas. Naancueñomna, que corresponde a los amuzgos. Mepa, hablada por los tlapanecos. Ñu Sabi, utilizada por los mixtecos. Y náhuatl, por el grupo náhuatl. A ellos se suman los pueblos afrodescendientes de gran importancia para la historia cultural del Estado y el país. Por medio de la tradición oral de esas lenguas vernáculas, se han transmitido conocimientos, mitos, historias, relatos, cantos, rituales y festividades. Cada lengua se convierte entonces en un elemento que da unidad y distinción a dichos grupos étnicos y permite así conservar su vestimenta, gastronomía, música popular, bailes, danzas tradicionales y artesanías. La diversidad cultural es latente en las diferentes regiones y se manifiesta en múltiples maneras. En la comida, con los tamales, gorditas, chalupas, además del pozole verde, el clemole, los humiles, el pescado a la talla, el mezcal y la rica variedad de frutas. La ropa e indumentaria toma color y textura en los huipiles y rebozos elaborados por las mujeres amuzgas de Xochistlahuaca. En el arte popular son reconocidos los alfareros de San Agustín Uapan, los amateros de Ameyaltepec, los pintores de laca de Olinalá y Temascalcingo, los orfebres y joyeros de plata de Tasco, además de los artesanos de máscaras en cuya plasticidad y gestualidad cobran vida en una gama de danzas tradicionales, como de los diablitos, manueles, tecuanes, tlacoloreros, moritas, gachupines, maromeros, sopilotes, del pescado y apaches, ligadas a los ciclos agrícolas y síntesis del sincretismo cultural. La música se escucha en sus sones, sean de Tixtla, calentanos, de tabla, de Costa Chica o chilenas. Se tienen corridos que adquieren su fama local como las bolas zulianas. También hay los boleros, peteneras, malagueñas, bambucos, papaquis, chotis, cumbias y coplas. En fin, que la diversidad cultural de Guerrero es rica, amplia, profunda, cambiante y se renueva y transita por los imbricados caminos del sur que comunican a sus 7 regiones. Agradezco mucho que continúen con nosotros y les recuerdo los teléfonos en estudio, nuestro correo y nuestros portales para que se mantengan en comunicación. Maestro Ron. Bien, pues estamos ya en la segunda mitad del programa y vamos a ir con 2 preguntas muy específicas. La primera, ¿cuáles son las políticas públicas enfocadas a atender la diversidad cultural en la entidad, en Guerrero? Bueno, la dependencia que está encargada de atender, específicamente en el caso de la población indígena, es la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, ¿no? Entonces, las políticas públicas que se mencionan están enfocadas a fortalecer y difundir la diversidad cultural, impulsar la participación de la población indígena en la planeación, en el seguimiento de programas institucionales, fortalecer la organización, la autogestión. Pero sí me gustaría mencionar que esta investigación justamente fue pensada con el propósito de que el resultado de los trabajos de los especialistas aportaran a la política pública. Entonces, a partir de esta investigación vienen varias sugerencias en diferentes temáticas que creo que hacen una gran aportación y reflexión, porque precisamente para poder hacer un planteamiento de política pública se requiere tener diagnósticos muy precisos, datos que permitan que la política pública aterrice
¿no? Y corresponde a la realidad de la población a la cual está dirigida. En este sentido, sí, solamente voy a mencionar de manera general, porque realmente son muchos los datos que arrojó la investigación, algunos ejes temáticos sobre los cuales hay una aportación en cuanto a política pública. Se habla del manejo campesino de recursos naturales y sistemas agroalimentarios, también sobre cuestiones de la multiculturalidad, la necesidad de una justicia social para los pueblos indígenas. Se requiere transformar actitudes, prácticas, instituciones, legislación en temas educativos, científicos, tecnológicos, económicos, ambientales, culturales. También se requiere implementar una política específica en aspectos relacionados con la fecundidad indígena y la salud reproductiva. Hace falta personal que hable la lengua tradicional de la población para que pueda dar una mejor atención a la población indígena. También se requiere considerar todos los aspectos, valores, tradiciones, usos, costumbres relacionados con los conocimientos médicos de la población y articularlos a la medicina moderna. Asimismo, también se requiere revisar este proceso de deterioro ecológico que ha ido avanzando en las zonas, en diversas zonas del estado, los procesos de deforestación y asimismo y también el impacto que está teniendo la construcción de presas, cómo está amenazando a las especies, el pescado y otros recursos acuáticos, la amenaza que hay también en cuanto a la calidad de vida, a la sobrevivencia de comunidades, la construcción de las carreteras asimismo también está afectando recursos forestales, por lo cual también se requiere atender este tipo de aspectos, considerarlos para la definición de políticas públicas y asimismo también la entrada de los partidos, cómo ha ido afectando en cuanto a la división de la población en las comunidades y también en las prácticas organizativas, el sistema de cargos, el impacto que está teniendo en este sentido. Y bueno, es una larga lista que no quisiera agotar el tiempo, pero sí. Muy bien, porque de alguna manera eso nos llevaría a la segunda pregunta sobre los retos que enfrenta este tema de la diversidad cultural en este contexto actual. Pero vamos a escuchar la opinión del secretario de Cultura del Estado, Mauricio. Yo creo que la política pública, en mi caso, la que me corresponde, las políticas culturales, siempre se van a quedar cortas en cuanto a cómo se van moviendo, porque la cultura, cuando alguien te pregunta, la cultura está mal en Guerrero, yo lo primero que le digo es que no está mal. La cultura nunca va a estar mal. A lo mejor las instituciones son las que están mal articuladas. Políticas culturales, recién tenemos Secretaría Federal de Cultura, era un consejo, recién aprobaron la ley interior a nivel federal. Aquí nosotros encontramos una Secretaría de Forma, no de Fondos, se le dio forma, se hizo el reglamento interior y ahorita estamos siguiendo, se estableció el primer programa de desarrollo cultural enfocado a un desarrollo de detonar procesos culturales. Porque muchas veces, y es algo con lo que estamos luchando, piensan que la cultura es hacer eventos. Es una herencia que nos han dejado. Y la cultura no es hacer eventos. La cultura es detonar procesos culturales, justamente reforzar la interculturalidad, preservar, proteger y sobre todo hacer un trabajo transversal. Sin embargo, por mucho que sea el esfuerzo, siempre las instituciones culturales van a quedarse cortas. ¿Por qué? Porque la cultura se mueve de una manera vertiginosa. Lo que yo te digo, que mientras estamos aquí ahorita hablando de esto en la montaña, hay un chavo que llegó de hablar inglés y que estuvo quizás haciendo murales o que trae otras técnicas. Ahorita hay procesos que se están cambiando en segundos. Nosotros mismos de aquí salimos pensando de una manera distinta, porque yo aprendí de ella, aprendí de él, aprendí. La cultura se está moviendo y se va a seguir moviendo. Entonces, nosotros, ¿cuál es la función de la política cultural pública nuestra? Es articular todos estos procesos, darles rumbo, darles dirección, facilitar las herramientas, visibilizar la riqueza que tenemos para ponerla en valor y, desde luego, la parte que nos toca de generar y estimular programas que puedan, en algún momento determinado, en un ejercicio democrático, que los creadores postulen proyectos y puedan
resultar beneficiados. Yo creo que ese es el tema, y desde luego garantizar la transversalidad, como se hizo con la Comisión Intersecretarial, reconocer ser multiétnicos y sobre todo ya también nos toca y nos involucra el tema de la diversidad cultural y de género, porque esto es algo que está en el mundo, el tema de género, que va más allá de muchas cosas. Tenemos que ser incluyentes, multiculturalmente incluyentes en el tema de género. Entonces, mientras nos están cayendo los retos, de esto se está moviendo. Entonces, es simplemente estar preparados para ser factores de cohesión social en la identidad, de visibilizar, de generar las condiciones y propiciar las herramientas, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ¿eh? Sí. Adelante, Yo nada más doctora. brevemente quisiera agregar que uno de los retos que yo considero muy importante es ir más allá del reconocimiento de la importancia que tiene la diversidad cultural, ¿no? Y que eso se traduzca en acciones concretas, porque llevamos incluso cambios en la legislación y no vemos la aplicación de estos cambios en las acciones de las dependencias que están enfocadas a atender a toda esta población diversa, ¿no? Entonces todavía falta mucho para llegar a que esto sea una realidad, ¿no? Que trascienda realmente en las condiciones de la población. Sí, justo lo que menciona la doctora es importante. El tema indígena ha estado en la agenda nacional desde hace más de 60 años. O sea, acuérdense que Juan Rulfo inclusive fue director de lo que ahora es el CDI, el Centro de Desarrollo Indígena, ¿no? Yo diría que más. Entonces, hasta unos 90 años cuando fácil, ¿no? fundan el Instituto Nacional Indigenista. Sigue habiendo problemas y sigue habiendo... ¿Por qué? Porque también las políticas no están pensadas a largo plazo. El primer antecedente que se tiene de una estructura cultural, evidentemente después del INA o del departamento que era dependiente de la SEP, es culturas populares, ¿no? Esta unidad federal de culturas populares que también surge allá por los años 70, pero enfocado mucho a lo indígena. Y aún con todo eso están los retos que acaba de mencionar la doctora, los culturales, los de identidad, los del lenguaje, preservación, acceso a una vida cultural digna, acceso a una atención bilingüe, creo que los modelos también deberían ser pensados de manera más asertiva y a un modelo a largo plazo. Bien, pues el tema de la diversidad cultural o la cultura en un sentido mucho más amplio, es el más ambicioso, pero también el más hermoso, ¿verdad? Bueno, por ahora pues vamos a una pausa. Los invito a ver la siguiente entrevista. Partiendo de que la diversidad cultural en el estado es enorme, es decir, tenemos diferentes danzas folclóricas, tenemos expresiones teatrales, literatura, contamos actualmente también con el enfoque del circo, tenemos propuestas callejeras, tenemos arte urbano. Habiendo tanta diversidad, la problemática principal que yo considero está en los jóvenes, en las propuestas, en los actores, en los emergentes, en los artistas emergentes, quienes tendrán que ofertar propuestas innovadoras y pues también sus proyectos tendrán que ser analizados por quienes dirigen la cultura en el Estado. A lo que voy un poco es que la problemática está en que estas propuestas tan diversas lleguen a unificarse para lograr un bien común, un bien social común, llegar a mayor cantidad de la población, llegar a las comunidades alejadas, llevar el arte y la cultura a personas que normalmente no tienen acceso a él. Otra de las problemáticas que veo es que los recursos que se están repartiendo comúnmente no son utilizados para lo que se proyectan o para lo que se tienen estipulados, y pues considero que lo que debería de hacerse es que los jóvenes que sí hacen esto, que sí hacen sus proyectos, pues inviten a los otros o sean ellos quienes evalúen para que todos cumplan con la expectativa o lo que proponen en diferentes casos como el PACMIC o el PECDAC,
cuando meten proyectos, pues que en realidad cumplan con esto. Entonces creo que la problemática va por el uso adecuado de los recursos, por el acercamiento de la cultura a muchos ámbitos, no solo a las élites o no solo a quienes pueden pagarlo, sino llevarlo y abrirlo a la mayor cantidad de población posible. Considero también que la problemática está sí en quienes dirigen, en ver toda esa diversidad para poderla ofertar en jornadas alarconianas, en diferentes festivales, y creo que más que una problemática, la diversidad tendrá que ser vista como una solución o como una alternativa para acercar a la mayor cantidad de personas la cultura del Estado, que es muy vasta. Como bien lo dije, actualmente ya hay propuestas de graffiti sensacionales, tenemos gente hip hop, tenemos gente talentosísima haciendo literatura, propuestas innovadoras de literatura. Entonces creo que más que ver una problemática, tendremos que unificar los criterios, unir a la gente que está creando, a los jóvenes talentos, a la gente que también ya tiene trayectoria para que los apoye y puedan lograr esto, ¿no? Un bien social común. Yo creo que está bien encaminado. Los proyectos, como digo, son innovadores. Las perspectivas van más enfocadas, la perspectiva de los jóvenes creo que es la más importante, los creadores emergentes, la gente que está surgiendo, que tiene una forma de ver las cosas distintas a los creadores ya reconocidos, por decirlo de alguna manera, y siento que vienen cosas buenas. Actualmente la Secretaría de Cultura está trabajando para que los jóvenes emergentes o los actores en esta época estén llevando a cabo sus propuestas, ¿no? De la mano de creadores con trayectoria, como pintores reconocidos. Creo que se ve una posibilidad muy buena en cuanto a la creación, en cuanto al arte, en cuanto a la cultura. Creo que la perspectiva más importante será la de las universidades, porque son ellas quienes están formando a las jóvenes, son ellas quienes tendrán que estar muy preocupados de a dónde van a los jóvenes que están formando. Me parece que lo más importante es que se dice mucho que en el Estado puede más, hay mucho más cosas que violencia. Entonces la perspectiva más importante será hacer notar que la cultura va a poder más que esa violencia, ¿no? Que el arte y la cultura menguarán esta violencia que está sucediendo en el Estado. Pues bien, retomamos este tema muy complejo, hemos visto, y me gustaría hacer una pregunta a continuación, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para la diversidad cultural en el Estado, sobre todo en ya avanzado el siglo XXI? Pues bueno, yo creo que la perspectiva que tenemos es que debe haber forzosamente, lo mencionaba en el bloque anterior, instituciones que tengan una estructura sólida para responder a las necesidades que se plantean. Me parece que en nuestro caso, que la cultura ya se la haya separado de la educación, es un paso importante. Sin embargo, en Guerrero son muy pocos los municipios que tienen, por ejemplo, secretarías de cultura. Muy pocos. Hay municipios donde ni siquiera existe la Secretaría de Cultura. Y hay municipios con una importancia tal como Acapulco, que tiene una dirección de cultura dependiente de desarrollo social. Es decir, estructuralmente el reto es entender que la cultura ya no depende de la educación, por eso se le dio un reconocimiento propio. Sí va de la mano con la educación, pero no depende de la educación. Tampoco forma parte del desarrollo social. Entonces las estructuras tienen que tener su propia dimensión y su propio peso y su propio presupuesto, porque no puede responder tampoco a los retos que vienen si tus instituciones no están consolidadas, si hay lugares donde ni siquiera existe, donde ni siquiera es un tema que se ponga al centro de las políticas, porque desde luego yo creo que la cultura debe ir al centro de las políticas. Si la tendencia universal es que ahora la teoría es totalmente antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de todo y se retoma el viejo ideal del humanista, me parece que entonces la cultura tiene que formar un papel fundamental para detonar todos los procesos. Se hacen convenciones para discutir modelos económicos, convenciones para modelos educativos, convenciones de minería, convenciones de medio ambiente, pero nunca se ha hecho una convención
para definir cuál va a ser el espíritu humano con el que se van a formar los nuevos profesionistas. Esto no ocurre. Entonces tenemos profesionistas que en algunas universidades, y eso lo ligaré al final con lo que sí aporta de bueno la UNAM, pero hay universidades que los profesionistas están formados para perseguir la ganancia, contra lo que sea, así significa pasar encima del otro. Entonces esto está generando un problema real. Hay modelos económicos que están fracasando porque el hombre ha dejado de ser el centro del desarrollo. Es decir, el dinero es un medio, no es un fin. Y el modelo económico nos ha enseñado que ahora el fin es el dinero. Y el hombre es un medio para llegar al dinero. Entonces, y las consecuencias están ahí. El gran problema de la violencia y de la droga es la ganancia. Es cómo tener más dinero, aunque viva menos, aunque sea un joven que se vaya, aunque viva menos. Entonces, esto tiene que ver mucho con esta formación. Yo creo que los retos de las políticas culturales en nuestro caso es colocar la cultura en el centro de las agendas, colocarla en los debates, colocarla en el desarrollo y tener estas estructuras que al final de cuentas es así responsabilidad de los gobiernos, tener la estructura necesaria y sólida para generar e impulsar con sus plataformas de dinero y con sus alcances y con todos los procesos que esperamos las sociedades. Bastante complejo. Doctora, ¿qué podría agregar a estos comentarios? Yo pensaría que las perspectivas en el caso de la población indígena no son muy alentadoras mientras no se fortalezca la política social y cultural. Se incida en el empobrecimiento de la población, ¿no?, que cada vez se ha ido acentuando de tal manera que eso ha llevado también a que la población opte por migrar. Se incide en la situación de desigualdad social que prevalece en la entidad y asimismo en la inserción de estructuras económicas y políticas, ¿no?, que están llevando al despojo de territorio de la población indígena de recursos naturales y también de alguna forma contribuyen al deterioro de los mismos recursos. Entonces, bueno, todo esto es muy claro. Particularmente he estado en la montaña, en comunidades, he visto la situación de la población indígena y me pregunto, ¿no?, cómo esto contradice justamente el discurso, ¿no?, que nos habla de que se está avanzando en modificar la situación de los pueblos indígenas cuando hay comunidades donde la gente pues está prácticamente con problemas de alimentación muy severos, ¿no? Problemas de salud, particularmente el problema de salud es muy fuerte en las comunidades indígenas. En 20 municipios que estuvimos visitando, justamente fue muy fuerte la insistencia de la población respecto a los problemas de salud que están viviendo, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta mucho por hacer para que podamos modificar estas condiciones en las que se encuentra la población. Muy bien, muchas gracias por este comentario que viene a complementar lo que nos mencionaba el secretario de Cultura del Estado. Bien, ahora, ¿cuál sería la contribución de la UNAM en el fortalecimiento y disfrute de la diversidad desde su punto de vista? Bueno, en primer lugar, el papel que debe de jugar la universidad en la producción de conocimiento que esté justamente incidiendo en beneficio de la población, orientando la política pública, enriqueciendo justamente estos procesos de toma de decisiones para que puedan estar más cercanos a la realidad de la población indígena. Además de eso, la contribución que puede hacer en cuanto a la difusión de la riqueza cultural que caracteriza al Estado, la participación en procesos de formación, ¿no? La apertura que pueda tener la universidad para que cada vez sean más la población indígena que pueda llegar a tener una formación a nivel de educación media y superior, ¿no? Que para eso también se requiere pues incidir desde la formación básica para ir encaminando a esta población a que pueda acceder a estudios universitarios, ¿no? Pues bueno, yo lo que creo es que en el caso específico nuestro, la UNAM tiene que seguir siendo lo que ha sido, ¿no? Un referente cultural importante, pero además de eso un generador de conocimientos y un articulador de procesos culturales. Yo creo que el gran reto
que tiene la UNAM, además de ser la casa máxima de estudios, es justo lo que yo te mencionaba, ¿no? Cómo hacer que los profesionistas del nuevo milenio, porque estamos en un nuevo milenio y a veces no se nos olvida, que los profesionistas del nuevo milenio tienen que ser, pues, que salgan a transformar la realidad social y la humanicen, porque si no entendemos que lo que vivimos y que se vive en el mundo, nuestro problema es el narcotráfico, pero en otros lugares son las guerras, y en otros temas son las fronteras, y en otros son la prostitución infantil, es decir, en otros es el racismo, hay que ver Europa. O sea, la violencia está en la sociedad, de diferentes temas, pero está ahí, y no la vamos a cambiar si no entendemos lo que esto, que no puedes pasar encima del otro para obtener más dinero. No puedes. Y la UNAM tiene que seguir siendo filantrópica, tiene que seguir siendo humanista, tiene que seguir siendo democrática para el acceso de los mexicanos, de la juventud mexicana. Desde luego en estos procesos democráticos de selección, ¿no? Pero tiene que hacerlo. A mí en lo personal, como secretario de Cultura, me da mucho gusto que aquí el CEPE, la UNAM, tenga el interés aquí de hablar de la multiculturalidad y de todo ello. Recientemente se lanzó un programa de Cine Minutos que se llama Orgullo Guerrero, y alguien por ahí decía, ¿y para qué hacen Cine Minutos? ¿De qué sirven? Sirven para que tú veas que las cosas se pueden hacer y que hay historias de vida que deben ser contadas, porque son referentes. Al momento que ustedes graban estos programas, la gente puede verlo. Hay referentes. Hay gente que yo he conocido en regiones de la montaña que no saben que Acapulco forma parte del mismo estado. O gente de Acapulco que me dice, ¿a poco tenemos montaña en Guerrero? A ese nivel de desconocimiento. Pero si la UNAM ya hace un programa de estudio y alguien lo ve, eso va a cambiar. Y eso es muy importante. La gente tiene que acostumbrarse de nuevo a pensar y a pensar en los problemas que tenemos. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones y yo celebro que en su aniversario ahora lo hagan también con este tipo de programas. Muy bien, muy bien. Pues desafortunadamente el tiempo se termina, así es que ha llegado el momento de pedirles que nos ofrezcan alguna conclusión y un comentario final, por favor. Doctora. Bueno, yo pues primero invitarlos a revisar este material. Se puede consultar a través de la página del programa www.México Nación Multicultural. Pueden conocer aquí de manera mucho más profunda algunos aspectos que señalamos aquí de forma general, que sí, yo creo que es muy importante socializar esta información pues a toda la gente tomadores de decisiones, a la misma gente de las comunidades indígenas, a los académicos, ¿no? Para poder pues acceder a este conocimiento. Y bueno, pues yo creo también que es una labor de equipo que tenemos que sumarnos cada vez más para que este proceso pueda realmente incidir en la población, en beneficio de la población, ¿no? Porque realmente es muy lamentable que sigue pasando el tiempo y sigue habiendo instituciones y marcos jurídicos y la realidad de la población indígena sigue siendo la misma. Gracias. Secretario. Pues bueno, concluir, yo te daría 3 aspectos muy breves. El primero, desde luego que somos un estado multicultural, pluriétnico, que somos un estado que tiene una grandeza muy fuerte, pero de ese tamaño también son los retos, ¿no? Tenemos encima y muchos retos como sociedad, retos que no vamos a cambiar de un momento a otro. Los grandes cambios no son al instante, ni son cambios que se dan de una manera muy fuerte, pero creo que sí está ahí como una diversidad, como una de las diversidades más importantes que tiene el país. Guerrero tiene 7 premios nacionales que no tiene ningún estado en ciencias y artes. Acabamos de postular a 2 más, a Irma Palacios en ciencia y arte y a Pedro Serrano en literatura, también universitarios, por cierto, de la UNAM, originario de Chilpancingo, que preside uno de nuestros festivales de poesía. Y creo que están las reservas, ¿no? Por hablar de unos, podemos hablar de muchísimos, afortunadamente. Y bueno, el segundo es que sí hay un reto sí hay una problemática que es real, que hay un atraso muy importante en la atención de servicios y de muchas cosas y que está la violencia ahí, pero que creemos que solamente cultura y educación pueden erradicarlo, ¿no?
no hay otra manera, no la va a haber. Se tienen que ir cambiando los modos de relación. Me parece que es muy importante en todos los sentidos. Hay que tener un trato más amistoso con el planeta. Hay que tener un trato más amistoso con uno mismo. Hay que tener una mejor relación con los demás. Y el último, pues decirte que yo creo que en este aniversario del CEPE es muy importante decirlo, que son un referente cultural y parte ya del patrimonio que asumimos como guerrerenses, aún con su carácter nacional, y que desde luego nos sumamos a esta región cultural, a Taxco, que además es la ciudad cultural por excelencia del estado de Guerrero. Nos sumamos con mucha alegría a lo que han venido haciendo y a lo que han venido construyendo. Gracias. Pues bien, estamos entonces ya al final y pues les queremos agradecer su asistencia, acudir a esta invitación para este programa sobre diversidad cultural. Y bueno, pues es simple, es el estudio, la investigación, la participación, la transversalidad que lo mencionaba el secretario, y poner al centro nuevamente al hombre, y en este caso en estado a los guerrerenses. Pues sí, igualmente yo les agradezco su tiempo, este esfuerzo y sus importantes palabras, sus comentarios. Y no resta más que terminar el programa invitándolos a que vean el próximo de la serie, que llevará por título Patrimonio Suriano, Inventario sin Fronteras. Muchísimas gracias.